Muchas gracias. Primero, por supuesto, agradecer. Creo que ha sido una sesión muy rica en sus aportaciones. Personalmente, a un servidor lo han convencido, otros temas seguirán siendo asuntos de debates, pero les quiero agradecer, por supuesto, su participación. Quiero hacer dos preguntas, senador presidente, a nuestras invitadas, aunque los invitados, pues por supuesto que está abierto que puedan responder. A Maricler Acosta quisiera yo preguntarle en el siguiente contexto: para concebir a un Estado democrático, como tal, se tienen que garantizar sus primicias principales, la libertad, la igualdad, pero los atentados a la vida y a la libertad de expresión que hoy en día se viven en México contradicen totalmente tales premisas. A esto se tendría que agregar que al verse vulnerados los medios para la difusión de información como radio, televisión y medios impresos, hoy en día a mí me parece que nos enfrentamos a nuevas formas de expresión y acceso a la información, tales como el Internet. Y me quiero referir en particular a las redes sociales, que se han convertido en una herramienta de la ciudadanía para el ejercicio de la libertad de expresión y de la información. En el ensayo que gentilmente nos hizo llegar con sus aportaciones, aborda precisamente usted la censura y la represión que comienza a alcanzar a las redes sociales, lo cual es, en mi opinión, una faceta pues de esta gran problemática de la libertad de expresión, al que pocas veces se le presta la debida atención, como coincido con usted. Por tal motivo, surge la siguiente pregunta. En su opinión, quisiera que pudiese usted ahondar en el tema: ¿cómo se pueden sancionar los actos de censura y de hostigamiento que se llevan a cabo por medio del Internet, en el entendido de que tales delitos son realizados en el total anonimato? Y a doña Lucía Lagunes Huerta quisiera preguntarle: en el ensayo que usted nos hizo llegar, señala que la ausencia de una perspectiva de género ha propiciado condiciones de doble vulnerabilidad a las mujeres periodistas. Dice usted muy bien, en razón de que se invisibiliza la violencia de género que se emite contra ellas en el marco de su labor profesional, es decir, son vulnerables por ser periodistas y además por ser mujeres. Estamos de acuerdo con usted. En ese sentido, vale la pena recordar que el proyecto de reforma que estamos analizando en este Senado de la República, en particular la tipificación de delitos en materia de libertad de expresión y de acceso a la información, establece como agravante que el delito de que se trate sea cometido en contra de una mujer y concurren razones de género. Sobre este tema yo quisiera preguntarle también, para que pudiera usted ahondar en su opinión, tomando en cuenta como base los casos que hasta hoy se han registrado, ¿cómo se acreditan las razones de género en un crimen cometido contra mujeres periodistas? Gracias a ambas por sus respuestas y a nuestros invitados si también quieren participar. Son mis preguntas, senador presidente. Gracias, senador Robles. ¿Está abierta la mesa para respuesta? Sí. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por su pregunta muy sugerente. Yo le diría que, bueno, hay de agresiones a agresiones. En mi escrito yo me refiero al asesinato de 2 tuiteros en Nuevo Laredo. Asesinatos terribles, además con descuartizamientos, etcétera, etcétera, que se mantienen en la impunidad. No creo que esos asesinatos sean anónimos, es decir, allí estamos hablando de investigaciones que no se realizaron, estamos hablando de impunidad, de hechos delictivos graves, ¿sí?, que hubieran quizá podido enviar una señal de que no, digamos, de que el agredir de esa manera a alguien que finalmente está enviando información a través de una red social es inadmisible. Entonces, yo separaría las dos cosas. Me parece que no todas, es decir, que no todas las redes sociales garantizan el anonimato absoluto, y que justamente ese es uno de los problemas que generan las amenazas. Si no hubiera manera de hackear, craquear y intervenir en las redes sociales, pues no tendríamos esas amenazas. Entonces, me parece que
habría manera de investigar esas amenazas, siempre y cuando se dispusiera del instrumental técnico adecuado para ello. Y por otro lado, desde luego, pues eso ya no le toca a los legisladores, pero sí le toca a la sociedad y a las escuelas de periodismo y a los servidores, a los servidores como, qué sé yo, Yahoo, etcétera, etcétera, asegurar, pues, el que sean seguros y que no cualquiera tenga acceso a las cuentas de sus usuarios, ¿verdad? Creo que hay una enorme discusión al respecto en el mundo actualmente. De hecho, va a haber una discusión al respecto próximamente en México, que va a llevar a cabo Freedom House, y yo creo que, bueno, a mí me daría muchísimo gusto que pudieran asistir quienes tuvieran interés en ello, porque sí creo que es un tema sobre el cual urge ya empezar a pensar y legislar. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Adelante, maestra Lucía Lagunes, por favor. Muchísimas gracias por la pregunta. Me da la oportunidad de abundar en dos cosas fundamentales. Uno es señalar que por lo menos el 60% de la planta reporteril de los medios de comunicación somos mujeres. Solamente para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando en materia solo numérica en relación a la protección a periodistas. Comentar también que del año 2002 al 2010 se incrementó en 300% la violencia contra las mujeres periodistas. Segundo elemento que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo definir la violencia contra las mujeres periodistas por razones de género? Por fortuna, en nuestro país contamos con varios instrumentos que nos permiten tener claramente tipificado la violencia de género. Uno, ya lo decía en mi exposición, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual señala perfectamente cuál es esa violencia que tenemos que rescatar y los tipos y modalidades que la violencia de género se pueden reencontrar y reconocer al momento de tipificar, de evaluar una violencia contra las mujeres. Decirles, por ejemplo, que en el caso de registros que en CIMAC hemos realizado, el 29% de las mujeres periodistas fueron víctimas de violencia física, el 12.9% de violencia feminicida, que está tipificada en nuestra legislación. Además, con la reforma del artículo 1 constitucional, tenemos, por supuesto, también el marco internacional, que es la Convención Belém do Pará, que marca perfectamente cuál es esa violencia de género y qué es la tarea que tiene que hacer el Estado para poder salvaguardar la vida de las mujeres y garantizar un derecho que es vivir libre de violencia. Me parece que tenemos absolutamente el marco y las definiciones necesarias para poder tener claramente este incremento de la pena cuando se trate de violencia contra las mujeres por razones de género.